Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos al que va a ser el primer programa del año de Todos los libros un libro. Ya saben que es un programa de reseñas de buenos libros que realiza para Radio Universidad el compañero Alberto Sansegundo y que creo que además hoy viene con un clásico, pero que parece que está siendo muy versionado, sobre todo en la pantalla grande. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año a todo el mundo porque es la primera emisión que hacemos después del comienzo del Es. año. Y bueno, sí, efectivamente, ¿no? Es un clásico, los clásicos están vivos permanentemente, pero como dices, ¿no? Hay una un inminente estreno cinematográfico que tiene que ver con la obra que es el núcleo de las que hoy presento, porque también de nuevo estamos ante una oferta plural, ¿no? Quiero comentar de entrada que estoy todavía, de una manera un poco forzada, tirando del hilo del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite. Ya comentamos en su momento, cuando hablamos de Entrevisillos y de alguna de otras de sus obras, que hay una dimensión no tan popular, no tan conocida de la trayectoria de la escritora salmantina que se centra en la traducción. Tradujo, bueno, libros que le interesaban a ella, que por lo tanto son significativos de su propia obra porque conectan con su propia realidad, si no, no hubiera querido traducirlos. Y Ujú. entonces, a lo largo de estas primeras semanas del año 2026, Todos los libros un libro va a presentar algunas obras que fueron traducidas por ella y en el caso de que no fuera así, no sea así, ahora comentaré en alguno de los casos que tienen relación con sus traducciones. Aclaro este aparente galimatías, ¿no? Eh, Martín Gaite tradujo Cumbres Borrascosas de Ah, una de las fíjate. hermanas Bronte, eh, de Emily, y tradujo también Jane Eyre, de otra de las hermanas Charlotte. De manera que las dos primeras emisiones de este enero van a ser dedicadas, hoy, la de hoy, a Cumbres Borrascosas, que no solamente es el libro, sino que hay unas ramificaciones, entre otras la cinematográfica que tú apuntas. La semana que viene nos dedicaremos a Jane Eyre, todavía con la conexión con Carmen Martín Gaite, pues porque, como digo, no solamente es que la haya traducido estas dos obras, sino que las ediciones que traigo son precisamente las traducidas por ella. Ujú. Luego haremos un paréntesis en en el tercer programa del trimestre con una obra, Agnes Grey, de la otra hermana, que no tradujo Carmen Martín Gaite, pero que pese a todo quiero englobar en un ciclo, vamos a llamarlo brontiano. Voy a proponer, ya anticipo, una inmersión en el universo de las hermanas durante estas semanas, para luego en la cuarta emisión de estos comienzos de 2026 traer una escritora que me gusta mucho, y me lleva gustando desde hace 30 años como mínimo, y que también tradujo dos de sus novelas, las tradujo Carmen Martín Gaite. Volvemos a retomar ese hilo, que es Natalia Ginzburg, la formidable escritora italiana. De manera que este es Bueno, el aunque sea plan. irnos un poco del tema, Alberto a mí me recuerda a otras tres hermanas también buenísimas, y ya que hemos hablado de cine al principio, que se dedican al cine, se dedican sobre todo al escena, Emma Penella, Terele Pávez, Elisa Montes, ¿no? Son tres Ujú. hermanas y bueno, con Sí, vínculos sí. además con Y la tierra con, con la tierra de Salamanca, ¿no? Y con piso además, o digo, con peso además en la cinematografía nacional, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? En los últimos años Emma Penella ha tenido una presencia en televisión, con series, etcétera. Bueno, Mm. es otro nivel, evidentemente es otro frente, pero bueno, efectivamente esa idea de Grandes tener artistas, grandes una artistas. familia, en este caso en el que hoy presento literaria, ¿no? De manera que, bueno, hoy nos centramos en Cumbres Borrascosas desde un enfoque, como casi siempre ya últimamente he dicho, plural, diverso, no solamente en lo literario, que sí, traigo 4 libros relacionados con la vertiente literaria, sino también en la cinematográfica, de la que quiero hablar de dos películas y, bueno, simplemente hacer este apunte, ya lo anticipo, este apunte al que tú te referías muy probablemente, que es la versión que está a punto de salir con Margot Robbie en el papel principal de la protagonista fundamental, Catherine, de Cumbres Borrascosas, ¿no? Entonces traigo 4 libros, voy a presentarlos gradualmente, más o menos. La edición que traduce Carmen Martín Gaite es esta preciosa, como siempre, de Alba Editorial, una edición voluminosa, muy cuidada en lo formal, como siempre, la cinta separadora, que siempre es muy acogedora. Muy Bueno, un libro práctica formidable. ¿Eh? y muy práctica.
Sí, sí, sí. A mí me parece un libro, bueno, la editorial me gusta mucho y la traigo aquí con mucha frecuencia. Es verdad que desde la aparición del libro en su momento pues se han multiplicado las ediciones en el mundo entero y en España en particular. Creo que la primera es del año 1921, ¿no? Entonces, quien esté interesado en leerlo, que no lo haya hecho todavía, tiene acceso a través de muchas distintas ediciones. Esta es preciosa. Ya. Luego traeré otras, o bueno, las puedo presentar ya, por lo menos otra interesante, por otras razones, es la de Cátedra, la de edición de Cumbres Borrascosas de Editorial Cátedra. La de Alba es anterior, es del año 1990 y algo, creo. La que yo tengo es de 2001, la edición mía. Esta es de 1989. Ujú, Tiene la ventaja, lo que aporta con respecto a la anterior, es un estudio preliminar formidable de Paz Quindelán y con traducción, en este caso otra traducción distinta de Rosa Castillo, un poco anacrónica. Por ejemplo, traduce los nombres de los personajes, ¿no? Los traduce a algún castellano. Joseph, un criado de la mansión de Cumbres Borrascosas, lo traduce como José, que hoy suena un poco, no tiene demasiado sentido hacer este tipo de ujú, traducciones. ujú. Bueno, y aparte del libro en sí, del que sorprendentemente voy a hablar un poco más tarde de esta presentación, hay otro que me gusta muchísimo y que es precioso y que me parece bueno, muy, muy interesante y lo quiero recomendar y quiero empezar a hablar de él antes de adentrarme en la obra principal, ¿no? Que es El gabinete de las hermanas Bronte. Es un libro escrito por Deborah Lutz, está publicado por El Ojo del Tiempo, una colección dentro de la editorial Siruela, y es un libro, bueno, yo dudé mucho a la hora de hacer la reseña escrita y a la hora de contarlo. ¿Qué hago? ¿Cuento primero este libro y luego, es decir, que me permite o nos permite al lector familiarizarse con el universo de las hermanas y luego, una vez familiarizado, nos metemos a hablar de las diferentes obras, en particular esta semana Cumbres Borrascosas, o lo hacemos al revés? Porque es evidente que este libro, que anticipo, tiene un subtítulo muy significativo: 9 objetos que marcaron su vida. Este libro, claro, está lleno de referencias a sus obras. Entonces, lo razonable sería comentar sus obras y luego hablar del libro. Bueno, en definitiva, ese debate lo tuve durante un tiempo. Al final acabé resolviendo que, dada la fascinación que me ha producido en sí mismo este libro, y por otro lado, el que quizá la obra clásica es más conocida y necesita menos una explicación por mi parte, empezar por este gabinete de las hermanas Bronte, que nos introduce con muchísima precisión, con muchísimo rigor documental, con una minuciosidad extrema, con mucha pasión también, con una alta capacidad narrativa, con muchos focos de interés en el microcosmos de las Bronte, las 3 hermanas, pero es que en realidad las hermanas eran 5. Hay 2 mayores que ellas, las 3, Emily, Cumbres Borrascosas, Charlotte, Jane Eyre y Anne, Agnes Grey. Hay 2 hermanas mayores solamente que vivieron muy poco tiempo, María y Elizabeth, pero que son relevantes porque tienen influencia en las hermanas y tienen influencia también y una cierta presencia indirecta en algunas de las novelas, ¿no? Y luego también la familia, las hermanas son las hermanas, pero también está el padre, Patrick Bronte, está un hermano de una presencia muy importante en sus vidas, como quizás si hay tiempo luego podremos comentar, ¿no? De manera que esta es la propuesta. Inmersión en el universo de las hermanas Bronte. Y van a salir en total entre los 3 programas de en torno a 10 libros de ensayos, Ujú. reportajes, diríamos en cierto modo, cómics incluso, las propias novelas como es natural. Inmersión, empezando por esta introducción, esta forma, digamos, una especie de puerta de entrada a ese universo con este libro que es magnífico, ¿no? Deborah Lutz es profesora de la cátedra Morton de inglés en la Universidad de Louisville, en Estados Unidos. Es experta en literatura victoriana con varias publicaciones académicas. En la sección preliminar de agradecimientos de este libro, expresa el reconocimiento a una serie de personas a las que cita por, literal, aconsejarme que saltara de las editoriales académicas a las comerciales. Por tanto, este es un aviso importante. Este no es un libro estrictamente académico, aunque está lleno de datos, de referencias extraordinariamente interesantes, pero ha decidido saltar al universo comercial, siendo bueno, una presencia relevante con respecto a la literatura victoriana y la de las hermanas Bronte en particular en el ámbito académico. El libro lo publicó en su país natal, en Norteamérica, en 2015. En España apareció en 2017, como digo, en la editorial Siruela, en la colección esta que es espléndida, El Ojo del Tiempo, y con la traducción de María Porras Sánchez. Por cierto, Siruela es también un buen vínculo, un buen nexo
nexo con el propio universo de Martín Gaite, porque tiene obras publicadas. Caperucita en Manhattan es el gran éxito comercial quizá de Martín Gaite, apareció en En Siruela. Ciruela. En el prefacio que abre esta obra, que se titula La vida privada de los objetos, cuenta algo en lo que tú te vas a reconocer, yo me voy a reconocer y cualquiera de quien nos escuche se va a reconocer, ¿no? Que es que los objetos tienen la capacidad de transportarnos a otras épocas, a otros lugares, a otros tiempos, ¿no? Los objetos normalmente, salvo que sean objetos anodinos, ¿no? Un exprimidor muy probablemente no tenga esa capacidad de evocación, ¿no? Pero la mayor parte de los objetos miramos a nuestro alrededor, en nuestras casas, ¿no? Y bueno, nos llevan o nos permiten evocar momentos, vivencias, episodios que hemos vivido directamente o que nos incluso relacionan, nos permiten traer a nuestra conciencia personas del pasado, ¿no? Bueno, pues esa es la lógica, en definitiva, de este libro, ¿no? Ella confiesa, la autora, que es una frecuentadora entusiasta, no solamente experta académica, sino entusiasta frecuentadora de las obras de las hermanas, ¿no? Ella dice que algunos de los libros, Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, entre otros, son, literal de nuevo, de los pocos libros que me mantienen en vela hasta altas horas, y son de los pocos libros que describen mundos que me encantaría habitar. Es como si sintiera, casi tengo la certeza, que sus heroínas me reconocerían cuando me colara en su dimensión. No parece extraño que la reconocieran, porque ella sí que conoce absolutamente todo lo imaginable e incluso lo inimaginable de las vidas de sus, vamos a llamarlas biografiadas, aunque esto estrictamente no es una biografía, ¿no? Bueno, esa pasión de la autora la lleva a intentar acercarse a ellas a través de un ámbito que es quizá no, sin duda, uno de los más cercanos a la propia vida de las autoras, que es la de encontrar en su literatura reflejos de su vida cotidiana, ¿no? Ella habla también de su intimidad, una intimidad de años con las hermanas, ¿no? Fascinada por la aparición de determinados objetos, singularmente, pues por ejemplo, esa cama, una cama extraña que tiene un papel importante al comienzo de Cumbres Borrascosas, con un vargueño con las figuras de 12 apóstoles talladas que está en Jane Eyre. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, voy a hacer una investigación muy, muy seriamente documentada. Fíjate que el libro tiene 320 páginas y 70 de ellas, es una cantidad sustancial, son de notas. Hay cerca de 350 notas, de notas, bibliografía, hay un índice temático, geográfico, onomástico, que se puede consultar para una lectura más profunda si lo que de verdad queremos es esa inversión a la que aludía, ¿no? Un trabajo de investigación exhaustivo sobre 9 objetos reveladores de las circunstancias de la vida y de la obra de las tres hermanas. Tenemos un análisis de cada objeto, tenemos su anclaje en la realidad de la biografía de las hermanas y tenemos también infinidad de calas en la presencia de esos objetos en las obras, en las novelas de las escritoras, ¿no? Entonces, hay esta dimensión que es muy atractiva, para mí muy, muy atractiva, de, digamos, ampliar el pequeño ámbito de la biografía de las mujeres, incluso el algo más ámbito de las obras, a un territorio, a un entorno que es lo que hoy llamaríamos, puede llamarse así, yo creo ya, la microhistoria, ¿no? Es decir, hacer una ubicación de cada objeto en su contexto cultural, contar anécdotas, detalles, datos y referencias, siempre muy interesantes para un lector no experto, de la cotidianidad de las mujeres y en general de la sociedad en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente también, a pesar de que ella dice que se podría llenar una biblioteca entera solo con las publicaciones que hay sobre las hermanas, y por tanto hay muchas referencias objetivas, hay un punto, y lo avisa en la introducción, un punto de conjetura, de especulación. Ella es prudente, cautelosa, dice que no quiere no llevar demasiado lejos sus deducciones, tampoco no quiere proyectar sus propias visiones de los hechos, intenta ser lo más objetiva posible, pero que deja claro que hay parte bueno, digamos, de las derivaciones, algunas de las que cuenta, que pueden deberse también a su propio entusiasmo, ¿no? Claro, eso siempre Entonces, pasa, ¿no? Cuando alguien escucha, o cuando alguien estudia mucho a un autor. Estaba pensando en el caso de Ian Gibson y Federico García Lorca. Yo creo que al final claro. también se deja uno llevar también un poco por sus principios y por su manera de ver la vida.
Claro, salvando la distancia, ¿no? Yo llevo, bueno, he estado, ya ha pasado esta etapa, ¿no? Pero he estado últimamente, yo te diría que a lo mejor un par de meses viviendo con las hermanas Bronte. Y por tanto, bueno, yo no tengo que escribir nada sobre ellas, pero lo que es evidente es que tienes una familiaridad enorme. Me imagino lo que puede ocurrir con esta profesora que lleva toda su vida dedicada a ella, las conoce, sabe perfectamente, puede citar frases literales sin necesidad de consultarlas, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente se puede dejar llevar de esa pasión, de ese entusiasmo y puede notarse. El lector profano no se entera obviamente, se da cuenta obviamente de que es una conocedora profunda, de que hay entusiasmo y que hay interés, que hay pasión, pero en realidad no sabe discernir, yo por lo menos, en qué medida aquí hay un punto de invención, aquí hay por el contrario una fidelidad escrupulosa a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a contar muy por encima solamente cuáles son esos 9 objetos y algunas de las derivaciones, ¿no? La primera es, el primer objeto es sustancial, ¿no? Es los libros. Los libros diminutos. Ellas escribían desde pequeñas y confeccionaban manualmente. Hacían las encuadernaciones modestas, etcétera, con su hermano, libros diminutos. No solamente eso, sino que esos libros recogían sus propias historias. Y esto sí que es muy, leyendo esta cantidad de libros que yo he leído últimamente con respecto a ellas, es muy interesante porque esos dos crearon un par de mundos de ficción, Angria y Gondal, que son dos mundos que luego van a tener repercusión en las novelas. Entonces es muy interesante, por eso digo que no sé exactamente qué es lo mejor para nuestros oyentes si se deciden a introducirse en este universo, ¿no? Leer primero las novelas y luego coger toda la información que hay adicional porque los lazos son enormes, o bueno, despertado el interés con este libro, luego ir reconociendo las pistas que van saliendo en él en la lectura posterior de las novelas, ¿no? Entonces, bueno, ese primer objeto es muy, muy sugestivo porque nos habla con todo detalle de esos libros, de esa saga, que, con los personajes, la participación de cada uno de los hermanos en la confección de las historias, etcétera. Una segunda sección que aparece bajo la rúbrica de pelapatata se refiere a la cotidianidad, a las tareas domésticas de las hermanas y, bueno, la repercusión en la vida, digamos, literaria, en las novelas, ¿no? Entonces hay muchas anotaciones muy interesantes, ¿no? Aunque desde fuera, bueno, depende de la personalidad de cada uno. A mí este tipo de cosas, esto que he llamado microhistoria, me parece extraordinariamente atractivo, muy sugestivo, ¿no? Por ejemplo, sobre la costura, ¿no? Entonces nos cuentan, desde el punto de vista objetivo, digamos, de representación de la época, los dechados, que son bordados con bandas de diseño, geométricos, con el alfabeto, con pequeñas citas de la Biblia, que se utilizaban como recuerdo, y hay un análisis, bueno, ligero, pero hay un análisis de cómo era esto en la época y luego también la presencia del bordado en las novelas, algunos de los personajes, algunas de las protagonistas de las novelas que de vez en cuando bordan, nos cuentan este tipo de cosas, ¿no? El tercer capítulo es esencial, son las caminatas. Las caminatas son esenciales en las novelas. Permanentemente caminan. Esto es interesante también porque te ayuda a ubicarte en la lectura de la novela. Date cuenta, claro, que más allá de quien tuviera ciertos medios económicos en la época, bueno, por cierto, las novelas se publican en 1847, ¿no? Entonces, quien tuviera ciertos medios económicos que podía permitir calesas o carros, etcétera, la mayor parte de la gente, cuando tenía que desplazarse, se desplazaba andando al pueblo de al lado, que podían ser 10, 12, 15 kilómetros, ¿no? Por tanto, ahí está una primera, la presencia de los personajes que se desplazan andando en algunas ocasiones en las diferentes novelas. Pero luego está también, y aquí esto es muy, muy atractivo para mí, como el análisis de cómo funcionaba la gente con respecto a este tipo de asuntos, ¿no? Como la caminata como ocio, la idea del paisaje, la idea de la naturaleza, que también está muy en Yorkshire, que está muy presente en las novelas, el subir a las cimas, y a pasear por los páramos y subir a las cimas tempestuosas de esa región, era una ocupación habitual de la familia, ¿no? Y en particular para Emily, una necesidad realmente para ella. Estuvo interna con sus hermanas también, y esto se trasluce en los libros, en algún colegio, en una residencia muy, muy estricta, etcétera, y tuvo que volver a casa porque echaba de menos, dice ella, realmente añoranza del brezo agitándose bajo el vendaval tormentoso, llega a decir en un momento determinado. Pero bueno, la idea de las caminatas y de la importancia para ellas en sus vidas y en su obra nos lleva a que la autora
erudita y genial, contando cosas, empieza a contar pormenores sobre los bastones, los paraguas, los parasoles, los detalles de la vestimenta específica para caminar, el calzado, detalles de la flora y la fauna, la topografía, la climatología de la zona. Y bueno, una historia, insisto, también una microhistoria, una intrahistoria de cómo era la caminata, por qué se andaba, en qué situaciones había que andar y en qué situaciones era inevitable coger un Bueno, carro. pues muy sugerente me parece a mí este libro. Muy atractivo. Estaba pensando yo en las caminatas de mi abuela, que tenía que caminar también mucho trecho hasta llegar al pueblo, ¿no? Ella vivía alejada y estaba pensando en ella precisamente con un paraguas, ¿no? Claro, O una sombrilla, mejor dicho, porque allí lo que más claro. hace es sol, menos agua, ¿no? En ese Y sentido es era eso, eran las caminatas. Ujú. Claro, en ese sentido es extraordinariamente atractivo este libro y por eso he querido empezar por él, ¿no? Porque luego cuando leemos decimos, anda, pues efectivamente, se está yendo a 10 kilómetros, pero ¿cómo va andando? Hay un episodio fundamental de Jane Eyre cuando conoce a Rochester, al personaje fundamental lo conoce en mitad del camino cuando ella se está desplazando al pueblo, no sé si a echar una carta, etcétera, y se encuentra con él, de manera que es importante, primero sugestiva la lectura en sí, aunque luego no vayas a leer las novelas, pero además son, como decía, Estimulante, una muy puerta espléndida. estimulante, Alberto, sí. ¿Perdón? Estimulante, en el sentido Claro, de muy que estimula estimulante, ¿no? Muy recuerdos estimulante. Sí, propios, sí, ¿no? sí, sí. Ujú. La cuarta sección del libro, por ejemplo, también es deslumbrante porque habla nos habla de la erudición de la autora y es la relación de las hermanas con el mundo animal, ¿no? Entonces, bueno, pues nos habla de los perros, tenía tres mascotas, Keeper, Grasper y Flossie, pero de otras mascotas familiares, ¿no? Y entonces ya se adentra en la dimensión, diríamos, más histórica, se adentra en, bueno, el papel que tenían las mascotas en la época, el origen de los diferentes nombres, otras mascotas, tenía un canario, unos gatos, dos gansos, cada uno de los cuales tenían sus nombres y nos los cuenta, ¿no? Las guías de pájaros que aparecen mucho en las novelas, las protagonistas leen, consultan guías de pájaros. Historias de la vida personal. Emily tuvo un incidente con un perro. Además es muy reveladora la anécdota del carácter de Emily, ¿no? Porque el perro, un chucho abandonado, se dirige hacia él bueno, de una manera afectuosa, amistosa, digamos, y el perro la muerde y sale corriendo para su casa y coge en el hogar familiar, que tenía permanentemente el fuego encendido, la criada que trabajaba con ellos, Tavi, que luego va a tener un correlato en Cumbres Borrascosas, que será Nelly. Tavi tenía el fuego permanentemente encendido y ella Emily, coge una tenacilla de la cocina que estaba al rojo vivo y se la aplica directamente, es revelador del carácter de la chica, se la aplica sobre la mordedura del perro. Anécdotas de este estilo también, como decimos, y luego ya, insisto, cuestiones más objetivas como cómo eran los tipos de collares para perros, qué tipos de inscripciones se incluían en ellos, las muestras caninas, concursos que se hacían entre los animales, bueno, los criterios con los que se asignaban los nombres a los diferentes perros, en cierto modo la idea de la actitud hacia los animales de la sociedad. Por ejemplo, durante mucho tiempo se les consideraba, se les juzgaba, se los consideraba, hay casos de juicios, hay un caso de 1522, y nos lo cuenta ella, de un juicio a unas ratas por haber propagado una enfermedad, ¿no? Los secuestros de perros que eran, por ejemplo, hay una escritora conocida, una poeta, Elizabeth Barrett Browning, a la que le robaron tres veces un spaniel de una marca, una raza de una cierta, entre comillas, calidad, ¿no? Y los Ujú. secuestros y los rescates que se pedían por ellos, ¿no? Hay otro capítulo muy interesante, además Además, también. la sociedad inglesa yo creo que se ha distinguido siempre mucho por ese Claro, amor a los perros, claro, sobre todo, ¿no? claro. Ujú. La sociedad inglesa y sobre todo en particular la victoriana, ¿no? Que Mm. tiene trascendencia y todavía tiene repercusiones hoy día, ¿no? Bueno, la correspondencia, las cartas. Otro de los objetos, ¿no? Entonces ahí hay infinidad. Gran parte de las biografías, de los acercamientos biográficos a sobre todo Charlotte, se hacen a partir de unas cartas que se conservan de su íntima amiga Ellen Nassey. Se conservaron 340 de las 500 que llegó a tener Ellen, las que Charlotte recibió se perdieron todas. Entonces, bueno, hay un apartado relacionado bueno, cómo se escribía. Por ejemplo, hay muchas cosas muy curiosas. Lo caro, hay una digresión acerca del correos, cómo funcionaba, lo caro que llegó a ser correos en un momento determinado, las estrategias que utilizaba la gente para ahorrar papel. Y yo he visto, por ejemplo, ejemplos, fotografías, porque los libros normalmente, casi todos, salvo las novelas, evidentemente, todos estos que voy a ir presentando, que son estudios,
etcétera, sobre las hermanas o sobre su obra. Tienen fotografías, tienen en gráficos. Entonces yo he visto fotos de cartas en donde para ahorrar, y era una práctica frecuente, nos lo cuenta Lutz, se escribía en horizontal las líneas, pero luego se seguía escribiendo en vertical. De manera que vemos auténticos rompecabezas que se cruzan y ya estaba la gente acostumbrada, ¿no? Bueno, entonces las tarifas de cuánto valían los sellos, infinidad de referencias relativas a esa dimensión muy amplia de las cartas, ¿no? Más brevemente, porque quiero hablar de otras cosas, hay otro capítulo dedicado a los escritorios, las escribanías. Entonces los escritorios además son decisivos porque realmente la aparición de ellas en el mercado editorial se debe a una intromisión de Charlotte, que husmeando en el escritorio de sus hermanas, en concreto de Emily, encontró unos poemas, le gustó mucho, le gustaron mucho, y decidió entonces plantear, decir, oye, ¿por qué no llevamos esto, la obra de las tres, conjuntamente a un editor? Y a partir de ahí se desencadenó la historia. Luego contaremos algo si hay tiempo, y si no, como tenemos por delante un par de semanas más todavía para hablar de las hermanas, saldrá otro día, ¿no? Contaremos cómo fue el episodio por el cual ellas se dieron a conocer al público, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de los escritorios, contando los materiales, contando qué contenían los escritorios, las plumas de ganso, metálicas con portaplumas de madera, los tinteros, los borrones muy frecuentes, los atriles que en algunos casos se conservan, los recortes porque cortaban y pegaban también a modo de collage, y ello iba a las pequeñas agendas o algo similar que mantenían, ¿no? Bueno, infinidad de detalles relacionados con esto, los escondrijos, los secreteres, los cajoncitos que había dentro de este tipo de instrumentos, digamos, ¿no? Y también hay un excurso atractivo y revelador acerca de la creación cooperativa. Las hermanas escribían y luego por las noches compartían y debatían acerca de tal manera que efectivamente se puede rastrear una cierta influencia de unas en otras en las obras de otras. Ese apartado también es muy sugerente, estimulante, como has dicho. Hay otro, y estoy terminando el repaso de esta obra, dedicado al hairwork, es decir, la joyería, en particular la del pelo, la funeraria elaborada con cabello, que era muy común. Entonces, bueno, reliquias, digamos, hechas con trenzas, con restos de... Bueno, con mechones de pelo, interesante también. El penúltimo capítulo, el octavo, se dedica a los álbumes y las colecciones y repertorios, que eran muy comunes en la época. Y por tanto se pueden conocer, había colecciones o álbumes de recortes, de citas, de lecturas, de recetas, de patrones para bordar, perdón, de plantas prensadas, y entonces nos habla de este tipo de prácticas vinculada, como siempre, insisto, a la literatura de las hermanas. Y el último capítulo está dedicado a las reliquias literarias, porque al principio la reacción frente a la publicación de las obras fue muy discreta, siendo benévolo, muy controvertida y polémica e incluso hostil en algunos casos. También habrá ocasión de hablar del porqué. Pero luego tuvieron un extraordinario éxito popular, ¿no? Y ello dio pie a que se las convirtiera, como nos dice la propia autora Deborah Lutz, en santas seculares, generando realmente una auténtica devoción, ¿no? Y eso llevó consigo a que, bueno, pues la gente acudiera a Haworth, el pueblo en el que ellas vivieron. Entonces, el padre era un clérigo de ese pueblo, ah, en busca de todo lo que uno puede imaginarse. Es decir, el fenómeno fan actual, evidentemente, en cuanto a su dimensión, en cuanto a su magnitud, es distinto, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos habla de efectivamente esta especie de fiebre por bueno, firmas, caligrafía, autógrafos y otros objetos de las chicas. Murieron muy jóvenes a partir de su muerte, y que el padre tuvo que gestionar porque el padre sobrevivió a todos sus hijos con una extraordinaria dificultad, ¿no? Y también nos habla de las subastas, los sorteos, el reciclaje, las más que probables falsificaciones de sus escritos. Y luego hay un anclaje en la cotidianidad actual, que es, bueno, cómo el pueblo está hoy realmente insoportable. Es decir, hay hordas de turistas. Ella dice que desde principios del siglo XX la localidad está plagada de turistas, ¿no? Entonces hay infinidad de tiendas. Es un viaje que quiero hacer, no he hecho, está en mi horizonte, pero creo que está plagado de tiendas de souvenirs, etcétera. De manera que, bueno, un libro altamente recomendable, como he dicho, y juego con la misma metáfora, una puerta magnífica de introducción al universo
universo que nos va a ocupar 3 semanas, ¿no? Muy bien. Vayamos ya, por lo tanto, a Cumbres Borrascosas en la edición, como digo, de Alba Editorial, eh, Traducida por traducida Carmen por Martín Carmen Gaite. Martín Gaite, ¿no? Ujú. El libro se publicó en 1847 con un seudónimo, Ellis Bell. De hecho, las tres hermanas publicaron sus tres obras juntas, las tres básicas, Jane Eyre y Agnes Grey, ¿no? Juntas y con un seudónimo. Seudónimo que para quien esté en el ajo a posteriori puede intentar sacar alguna pista. Se mantuvo la incógnita, la polémica pública acerca de quién podría ser, si era el mismo autor, si eran diferentes autores, hasta que en un momento determinado, por alguna circunstancia que tampoco ahora procede contar, ellas se vieron obligadas a contar. Entonces, Charlotte, en la edición del libro de 1850, 3 años después, solo 3 años después, se vio obligada a confesarlo. Incorpora, y esto está en la edición de Alba, una reseña biográfica de Ellis y Acton Bell, firmada por Currer Bell. Y entonces dice, reacias a la publicidad personal, ya lo confiesa, ya redacta en femenino, ocultamos nuestros verdaderos nombres bajo los de Currer, Ellis y Acton Bell. Si te das cuenta, Currer es la C de Charlotte, Ellis es la E de Emily y Acton es la A de Anne y Bell es la B de Bronte, ¿no? Ujú. Esa elección ambigua, y es muy interesante, ¿no? Esta explicación, ¿no? Vino dictada, habla Charlotte, dictada por ciertos escrúpulos que nos impedían adoptar nombres de pila claramente masculinos, al mismo tiempo que preferíamos no manifestar que éramos mujeres. Porque, sin sospechar entonces que nuestra forma de escribir y de pensar no fuera lo que se llama femenina, teníamos la vaga impresión de que las autoras se exponen a que las juzguen con prejuicios. Pues habíamos observado que a veces los críticos emplean el arma de la identidad personal para la reprimenda y una adulación que no es verdadero elogio para la alabanza. Entonces, bueno, estoy citando por la edición de Martín Gaite, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, presentaron el libro, ella, ahora voy a centrar en Cumbres Borrascosas, 1847, bajo seudónimo. La edición es esta. Luego os he comentado también la de Cátedra, esto, Paz Quindelán, con el estudio de Paz Quindelán, con la traducción de Rosa Castillo, que como decía, traduce Joseph por José, Nelly por Nelly con dos L's e Y, por Nelly con L e I latina, Cathy con THY, nos lo pone como Cathy, CATI, bueno, un poco anacrónica, pero bueno, entonces voy a hacer algún comentario breve, intentando no destripar, aunque yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe ya de No, qué va pero no, Cumbres. pero no destripes, no No voy a destripes, destripar, no porque a voy mí a se me ha destripar. olvidado ya un Sí. poco Cumbre Bueno, pues no Borrascosa. destripo, entonces simplemente diré que la acción se sitúa en 1801, el comienzo de la acción. Un caballero que se llama Lockwood, que procede del sur de Inglaterra, alquila la granja de los Tordos, que está situada en Yorkshire, en una zona agreste. Su casero es Heathcliff, que es el propietario de otra mansión cercana, que es Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es un lugar inhóspito, sombrío, muy hostil, tanto por la arquitectura como por la conducta de quienes habitan ese caserón, ¿no? La primera visita de Lockwood como inquilino a la casa se salda con una experiencia inquietante. En esa noche que tiene que dormir como consecuencia de la nieve, no puede volver a su granja de los Tordos, de la que es inquilino, y se queda en la casa y esa noche vive una experiencia inquietante. Entonces, casi con una pesadilla nocturna con tintes, diríamos, casi sobrenaturales. Y aquí hago un apunte. En los tres casos, pero quizá aquí de una manera más llamativa, podríamos inscribir las novelas en literatura gótica. Hay muchos elementos muchos rasgos Mm. no sé si llamarle género, ¿no? Bueno, tintes casi sobrenaturales lo que vive Lockwood, el pobre Lockwood, esa noche, ¿no? Perturbado le pide a su ama de llaves, Nellie Dean, que le cuente cuál es la historia de la casa y sus moradores. De tal manera que esto es interesante porque el relato empieza en un presente en donde el protagonista es Lockwood, se encuentra con su casero, Heathcliff, todo es muy extraño, el trato es hostil, se ve obligado a pasar la noche allí, vive episodios sobrenaturales, le pide a Nelly que le cuente la historia y entonces volvemos a diríamos en términos cinematográficos, un flashback yo diríamos, 40 años atrás, en donde Nelly cuenta la historia de Heathcliff. Heathcliff entonces es un niño huérfano, marginal, encontrado en las calles de Liverpool, y ahí hay una alusión claramente y una referencia a la Revolución Industrial, en las calles de Liverpool, sin oficio ni beneficio,
por el señor Hersap, que es el dueño entonces de Cumbres Borrascosas. Lo trae y lo acoge en la casa, en su familia, junto a sus dos hermanos, que son Catherine y Hindley. Entonces, bueno, la relación con ellos, con Catherine, es no solamente de hermandad, sino también de atracción mutua. Estoy hablando de unos niños, están juntos todo el día. Con Hindley, en cambio, la relación es mucho más distante. Bueno, morirá el padre y Hindley, que es el hermano mayor, hermano de Catherine, acaban la muerte del padre y la presencia como figura tutelar de la casa de Hindley acaba degradando la posición de Heathcliff, que acaba siendo convertido en, digamos, un peón de las caballerizas, un esclavo. Eh, Catherine se debate, y no voy a destripar mucho más, entre su amor por Heathcliff, pero también, bueno, el deseo de ascenso social que representa Edgar Linton, que es el propietario de la Granja de los Tordos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos digamos, una historia de amor apasionado entre Heathcliff y Catherine, pero a la vez, y esto no es destripar demasiado, Catherine se casa con Edgar Linton, ¿no? Y este juego tumultuoso eh, es un núcleo central de la novela. Luego se abre, y aquí ya no quiero destripar más, se abre a una segunda generación, hay una nueva Cathy, hay un hijo de Hindley, hay muchas muertes, hay muchos episodios diferentes, no quiero entrar, pero bueno, lo que interesa es que el hecho de que hubiera sido dejado de lado Heathcliff en su Cumbres Borrascosas lo hace marcharse, a buscarse la vida en el mundo, digamos, vuelve al cabo de unos años convertido ya en el dueño de Cumbres Borrascosas, lo será también de la Granja de los Tordos, y eso genera una serie de relaciones convulsas entre los personajes e insisto, metiendo en danza una segunda generación de las dos familias, de los Linton y de los Herzog, con la presencia predominante de Heathcliff, Catherine, y la relación muy, muy intensa, muy apasionada, muy, muy, realmente muy tumultuosa, realmente muy, muy convulsa entre ambos, que se prolonga, y esta es una pista, pero difusa, se prolonga más allá de la muerte. Ujú. Ahí el Esta es la título, ¿no? Yo historia. creo el título, muy buen título. Yo no sé si el título es realmente así también en su Sí, versión sí, original. el, El el título título es Cumbres entonces está Borrascosas. muy, muy bien puesto, muy, Claro, el muy. título es el nombre de la mansión donde Ujú. viven inicialmente los hermanos y la llegada de Heathcliff, ¿no? La novela es magistral por muchas razones y bastantes de ellas, por no decir todas, las explora Paz Quindelán en su estudio magnífico de cátedra, que también recomiendo a posteriori, porque hay un estudio preliminar en el libro que son 100 páginas a lo mejor del texto de la novela, previas al texto de la novela, pero que hay que leer después, yo creo, ¿no? Porque ilumina, resulta esclarecedor, te aclara, te hace enriquecer tu mirada sobre lo que has leído, ¿no? Yo lo he vuelto a leer la novela, la leí en su momento, pero he vuelto a leerlas. Todo lo que estoy comentando ahora lo he vuelto a leer porque si no, para mí es imposible. Lo que tú acabas de decir, yo me encuentro identificado. No me acordaba bueno, recuerdas cosas, has visto alguna película, recuerdas la estructura, pero la cantidad de detalles y todas las ramificaciones, evidentemente no. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas. En el estudio también de manera muy breve, Paz Quindelán nos habla en su estudio de 130 páginas, de, por ejemplo, referencias recoge muchas cosas, bibliografía sobre la época, bibliografía sobre la literatura de la época, sobre Emily Bronte, sobre Cumbres Borrascosas en particular, artículos recogidos de periódicos y revistas del siglo XIX con las críticas que suscitó la aparición de la novela, estudios críticos posteriores de ese siglo y del posterior. Hay un capítulo muy interesante sobre Emily Bronte y su época, sobre la sociedad victoriana, con mucho análisis y las conexiones con la obra, sobre la recepción, como decía hace un rato, muy discreta inicialmente de Cumbres Borrascosas, muy discreta por ser eufemístico, ¿no? Porque realmente ahí hubo incluso críticas muy, muy, muy duras, ¿no? Hay también una profundización en el retrato de la familia Bronte y del entorno en el que se movían, que ya conocemos por la obra de Luz. Hay también, claro, estudios sobre la producción literaria de Emily Bronte y de sus hermanas.
Hay también un análisis sobre la recepción editorial y crítica de Cumbres Borrascosas en España y nos habla de cuál fue la primera traducción al castellano. Ya hablaba hace un rato de 1921, de un tal Cipriano de Montoliu, que fue el primer traductor, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene interés este estudio, para mí por lo menos, este estudio inicial es el análisis crítico de la novela, ¿no? Analizando los temas, analizando la estructura narrativa, los episodios fundamentales, el estilo y los recursos literarios, la infinidad de interpretaciones a las que se abre. Por eso es un clásico, ¿no? Porque admite lecturas muy, muy variopintas, ¿no? Entonces, el primer elemento destacado, no puedo profundizar porque se supondría destripar, ¿no? Pero sí la idea central, ¿no? Es el relato, el primer elemento fundamental del libro, a juicio de la estudiosa, es bueno, el relato de la apasionada, borrascosa, vehemente y trágica historia de amor, ¿no? Cumbres Borrascosas, si hubiera que simplificarlo, es una narración de pasiones desbordadas, de rencor, de deseo, de degradación. En ella la naturaleza humana aparece de una forma violenta, salvaje, primitiva, elemental. No es una historia romántica al uso, al contrario. Es más, la reacción negativa, en parte, en su momento, tenía que ver porque presentaba pasiones excesivas, una visión desconcertante. El romanticismo realmente es eso, es exageración, ¿no? El movimiento romántico es Claro, en esencia eso. muy, muy llevado al extremo, ¿no? Con una dimensión que no es el amor convencional de chico encuentra chica, sino por el contrario, trágico, con una presencia sobrenatural que llega más allá de la muerte, que postura incluso desde el punto de vista metafísico, diríamos, ¿no? Una visión de la realidad que no se queda en ese contacto entre sexos, digamos, ¿no? Un amor que linda con el odio, que corrompe todo lo que toca, que es desbordante y esplendoroso y también positivo, pero a la vez es un amor que aboca a la muerte, ¿no? Otro tema fundamental que se explora en esta introducción del libro es el de la venganza, ¿no? Heathcliff se ha visto permanentemente postergado, se ha visto discriminado, hay connotaciones que con una lectura de hoy claramente racistas, claramente, es decir, hay un juego relacionado con lo oscuro, con lo negro, Mm. es un niño desarrapado, no sabemos sus orígenes, al que su padre, el padre de los Hersau recoge bueno, con benevolencia, ¿no? Pero hay toda una... Y este chico que sufre padecimientos desde pequeño, sufre la humillación, sufre la degradación, cuando crece y se ve que queda fuera de la casa y queda fuera por su origen, porque ahora ya es un mozo de cuadra, digamos, ¿no? Se queda fuera del amor de Catherine, centra su vida en conseguir una fortuna, poder volver a Cumbres Borrascosas y a partir de ahí vengarse sobre todos los que le han hecho la vida imposible. Entonces, esta idea de amor y venganza, de orden por un lado y caos, abre otra vía muy interesante. Y yo invito a quien quiera empezar o vaya a volver a leer ahora la novela, que la lea explorando esta vía, que es la vía de los dualismos. La novela está llena de antagonismos, ¿no? La pasión peligrosa, irrefrenable, transgresora de Heathcliff y Catherine frente a, bueno, otra distinta, más sosegada, más doméstica, más convencional, que es el matrimonio entre Catherine y Edgar, ¿no? La fuerza salvaje de un Heathcliff que no tiene freno frente a un Edgar que es civilizado, que es más convencional, ¿no? Hay muchísimos dualismos de este estilo, ¿no? Novelas son interesantes y muy bien. La granja de los tordos, más plácida, más recogida, frente a ese caserón que ya es decrépito, pero que a la vez es también oscuro y además va a estar muy bien recogido en el cine, como veremos, que es Cumbres Borrascosas. Bueno, otra idea es la ruptura de los códigos morales. Es una novela transgresora, ¿no? Es una novela sorprendente que nazca de una chica muy jovencita que ha Claro, vivido. todo lo contrario a la moral victoriana, ¿no? Claro, y que han vivido además en casa de un párroco y que no han salido de ahí prácticamente, porque Ujú. eso es una de las cosas interesantes que percibimos leyendo esta historia familiar, ¿no? Entonces, bueno, bueno, una tesis, diríamos, podría ser la superación de los límites de la naturaleza humana conformada en otro mundo distinto al terreno. Y entonces ahí aparece la noción del más allá, todo lo sobrenatural, la presencia de la muerte, que aparece en tres planos, de una manera muy real, porque hay muertes de personajes en la novela, de una manera simbólica, porque es un espacio en el que vamos a continuar nuestro vínculo amoroso apasionado,
y luego también desde un punto de vista espectral, que es lo que lo conecta con lo gótico, ¿no? Porque hay fantasmas, voces, pálpitos, premoniciones de los personajes, ¿no? Y luego, por último, en este estudio me interesa también subrayar alguna del énfasis que pone, de los motivos de énfasis de Paz Quindelán con elementos, singularidades estilísticas o recursos narrativos, ¿no? Alguna de ellas ya la he comenzado, por ejemplo, que es la idea del flashback. Es una historia dentro de otra historia, y por tanto ahí hay una pluralidad de voces. Primero oímos la voz de Lockwood, pero luego ya oímos la voz de la sirvienta, que es la que está contando la historia, ¿no? Pero por el camino hay otras voces, porque de vez en cuando, en algunos episodios, se da protagonismo en la narración a algún otro personaje secundario, ¿no? El tratamiento del tiempo narrativo, ¿no? Con el pasado que invade constantemente el presente, con idas y vueltas, hasta el punto, aviso para navegantes, que de entrada el hecho de que se juegue simultáneamente con dos generaciones y que además haya una Cathy en la primera y otra Cathy en la segunda, puede confundir. De hecho, Lockwood al principio, en los primeros pasajes del libro, está confundido, duda. ¿Y usted quién es? ¿Es la hija? ¿Es la mujer de Heathcliff? Incluso el lector puede tener en algún momento, precisamente por esos saltos de tiempo, puede tener alguna duda. El narrador en todo momento se inmiscuye en el relato. El narrador dice, lo mejor será que vayamos adelante y en vez de saltarme 3 años, pasaré al verano siguiente, el de 1778, es decir, hace 23 años aproximadamente. Nos va ubicando, ¿no? La idea de circularidad es muy interesante, las repeticiones, el hecho de este juego de que en cierto modo, este juego de las dos generaciones repiten en cierto modo algunas de los vínculos, de las relaciones que se establecen de una generación a la otra. Luego es muy interesante todo el tratamiento del paisaje, es primordial, es sustancial, y eso se va a reflejar también en las películas, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, una novela fundamental y también muy interesante el libro que nos introduce en la vida de las hermanas Bronte. La cuarta propuesta literaria de hoy es la que se abre al mundo cinematográfico. Hay muchas versiones cinematográficas, yo solo he visto dos. Una la había visto en su momento y ya no me acordaba. La otra la he visto ahora por primera vez. La clásica no la había visto y la he visto ahora por primera vez. Pero lo quiero introducir a través de la referencia, la apertura al cine, la voy a hacer a través de un librito. Ya ves que el libro, quienes lo sigan por YouTube, cabe en la palma de una mano. Pequeñito. Es muy bonito, muy pequeñito, Sí, sí, sí. apenas 50 páginas y la mitad de ellas, más de la mitad, son imágenes, fotogramas, carteles de la película. ¿De qué película? Ahora contaré de cuál. Está en una colección, Esa la película, yo colección creo que solamente, Snacks. sí, yo creo que ¿No? solamente he visto la clásica, Alberto. Creo que esa es la que yo he Eh, visto. Yo solamente he visto una Ahora versión. comentaré también, una, por cierto, incluye una no del todo documentada foto de las tres hermanas. No se sabe muy bien Ujú. si son o no son, Sí, se cree sí. que sí, la mayor Ujú. parte de la gente apunta que sí. Sí. Eh, es un libro, se llama Cumbres Borrascosas, obviamente, El amor más allá de la muerte, escrito por Alicia Mariño Espuelas, muy breve. Se centra en, la portada son los protagonistas de la versión clásica, Laurence Olivier y Merle Oberon, se centra exclusivamente en esa película y está, como digo, en una coleccioncita de Reino de Cordelia, esta editorial que tanto nos gusta a ti y a Sí. mí, Sí. pero que tiene esta coleccioncita que se llama Snacks, algo pequeñito, y es bueno, un libro muy manejable, ni siquiera podemos decir que se lee, se consulta en 15 minutos, ¿no? Y se centra fundamentalmente en la película. Entonces quiero hablar de la película clásica. William Wyler, el director, 1939, protagonizada por Merle Oberon como Catherine, Laurence Olivier como Heathcliff, David Niven, un David Niven muy en su papel de gentleman, en el papel, en la novela de Edgar Linton, y Ujú. luego también Flora Robson, que no podemos ponerle un nivel de protagonismo similar, pero Flora Robson es la actriz que hace a la narradora, Nelly, que en la película aparece como Ellen, ¿no? La película tuvo 8 nominaciones al Oscar ese año. Pero solo ganó la de mejor fotografía, que realmente es deslumbrante. Es lo Luego que yo ganó. recuerdo de esa película, precisamente, Claro, de la claro. Esta fotografía. cosa expresionista, fíjate, lo anticipo ya. El fotógrafo, el director de fotografía es un clásico, es Greg Nolan, y por citar solamente dos de sus obras, Ciudadano Kane y Las uvas de la ira.
Entonces, las tres, con esta de la que estamos hablando hoy, en blanco y negro, con profundidad de campo, con las cámaras puestas en lugares que permiten planos un tanto extraños, que permiten reflejar la oscuridad, la gran mansión, lo tenebroso, esta idea de lo sobrenatural que vengo repitiendo, de manera que solamente desde el punto de vista cinematográfico es una maravilla, ¿no? Eso desde, Maestra. no sorprende que se haya llevado el Oscar entre los muchos que tiene, no recuerdo cuántos tiene Greg Toland, pero tiene unos cuantos. Mm. Bueno, en el libro se nos analiza de la película, bueno, cuatro curiosidades, porque no da para mucho más. Y hay referencias, por ejemplo, interesantes para quien se sienta atraído por profundizar en este mundo cinematográfico de Cumbres Borrascosas, de otras películas que transponen o recrean el universo de Cumbres Borrascosas. Entonces nos habla de Abismos de Pasión, una película de Buñuel que yo vi, pero que no soy capaz, no la he vuelto a ver, la vi en su momento y no soy capaz de conectarla en mi recuerdo con esto. Hay otra de Jacques Rivette, un clásico francés vinculado a la Nouvelle Vague, muy de moda estos días, Nouvelle Vague, porque se acaba de estrenar la película de Richard Linklater sobre la primera película de la Nouvelle Vague de Godard, Ujú. al final de la escapada. Hay otra película que esta sí que la he visto, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, se llama así el título, de Peter Kosminski, con Juliette Binoche, muy joven, Ujú. y un muy primerizo, Ralph Fiennes, juntos, mucho antes de la adaptación posterior que fue tan exitosa del paciente inglés, en donde volvieron a Ujú. coincidir. Ujú. Yo esta sí que la he visto, bueno, no está mal, pero bueno, tampoco es algo que uno se desplace 600 Ajá. No, kilómetros no, para ir a no ver. sé si estaba Judith, o sea, Vinoche también en El paciente inglés. Claro, claro, por eso La digo, ellos, enfermera, la Dios enfermera. y Ralph Fiennes coincidieron Sí, luego sí, en sí. el paciente inglés. Sí, sí, Ujú. ya mucho más mayores, aquí están súper jóvenes, los dos, sobre todo ella. Porque él también está más joven, obviamente, pero bueno, como el personaje nos lo presentan más oscuro, con las barbas, aquellos pelos desmadejados, entonces no se nota tanto, ¿no? Sí. No sabemos, voy a ser un poco crudo, ¿no? No sabemos qué hay de él, de su juventud, oculto por esa capa de mugre con la que lo presenta, en cierto modo, digamos, director, ¿no? Mm. Entonces, bueno, el interés del librito de Alicia Mariño es que subraya ese lado extraño y sobrecogedor, esa inspiración gótica, eso que tú decías, ese halo romántico de la obra original, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, pues te pone en conexión con algunos elementos de la película que pueden atraer, ¿no? Por ejemplo, el guionista Ben Hedges es uno de los grandes guionistas de la historia de Hollywood, que escribió, sugiero a cualquier oyente que nos siga que teclee Ben Hedges con H-H-E-C-H-T en Wikipedia y le va a salir una lista interminable de decenas y decenas de películas, entre las cuales al menos una decena son grandes hitos de clásicos de la historia del cine, nominado a 6 Oscars en Hollywood y habiendo ganado 2, ¿no? Eh, eh, es significativa la presencia del guión porque, lo voy a decir de manera también muy burda, se carga de un plumazo la segunda línea, la segunda generación familiar. De manera que en la historia no está esto. Entonces, bueno, sabemos que jugamos con esas connotaciones. Es una transcripción de la novela, pero no hay mención alguna a la maternidad de Catherine, ni a la de Henley, no hay ninguna presencia de los personajes de Hareton y Cathy, que son la segunda generación, pero sí que conserva, y en este sentido, lógicamente la película es valiosa, ¿no? La esencia de la pasión de esos amantes torturados y concentra ahí, claro, el núcleo de la propuesta cinematográfica, ¿no? Luego también la banda sonora, fíjate qué nombre, Alfred Newman, una leyenda de los compositores del cine, con colaboraciones con Hitchcock, con infinidad de películas clásicas, ¿no? Y la escuchada con atención, vista la película, escuchando con atención la banda sonora, vemos que acentúa ese carácter dramático, los paisajes, las tensiones de determinados momentos, ¿no? Y luego también es interesante esto que yo también me fijo, que no es tan habitual, ¿no? Que es la dirección artística. ¿Quién se ocupa de los escenarios, de los interiores, cómo dibuja la personalidad de los personajes a través de, no tanto de los ropajes, porque para eso hay un director que también se ocupa de la vestimenta, ¿no? Pero, sino, bueno, de la ambientación,
ambientación, el mobiliario, los paisajes, etcétera. Y eso es genial, ¿no? Los espacios abiertos de los páramos están también muy bien trabajados. James, yo no lo conozco, James Basseby es el director artístico, ¿no? Y bueno, esto es lo esencial. Lo esencial es, yo puedo estar hablando de esto horas, pero como nos quedan todavía 2 horas en las 2 próximas semanas para seguir hablando de las hermanas Bronte y de sus obras, saldrán algunos otros aspectos que hoy solamente he podido apuntar, ¿no? Muy bien. Alberto, y para música sí que tenemos tiempo, ¿no? Sí, 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 para la música tenemos tiempo. Voy a dejar en el blog, si no tenemos tiempo ahora, un parrafito muy breve de un fragmentito en donde habla Heathcliff, eh, pero que es muy interesante. Primero es muy interesante en sí mismo, porque es muy poético y es conmovedor realmente. Y también lo es porque es definitorio de ciertos rasgos de esa pasión, ¿no? Una pasión en donde él cuenta cómo no puede olvidar, cómo ama, la intensidad de su pasión, cómo ve, si mira hacia el suelo, cada baldosa que se encuentra en el suelo le recuerda a ella, ¿no? Es un texto muy bonito que dejaré en el blog como digamos, corolario final de la reseña. Y luego la música, pues en este caso sí que era obvio, ¿no? Porque una de las canciones, hombre, una de las, diríamos, sin duda, 50 canciones representativas de los 80 es Wuthering Heights, es decir, Cumbres Borrascosas, de Kate Bush, ¿no? Entonces, yo esa lo escuché muchísimo, me gusta mucho la cantante y esa canción es, yo creo que además hay un vídeo, un tanto anacrónico, que dejaré en el blog, anacrónico, pero anacrónico, pero interesante porque refleja el espíritu de los 80, ¿no? Entonces, un poco así excesivo, un poco... Pero bueno, toda esta cuestión trágica sí que está, la voz también un poco también extrema de Kate Bush, pues es interesante. Bueno, en fin, Wuthering Heights de Kate Bush como cierre musical a la reseña. Muy bien, pues volvemos la semana que viene, Alberto. Que tengas muy Muy buena bien, muchas semana y gracias, hasta el Elena, y, miércoles. y seguimos aquí dentro de 7 días.